Es impresionante, Marcela Chirilo desde Argentina, ¿sí? Nos va a dar un súper tema hoy que ha sido muy polémico durante muchos años. Llevamos 2000 años peleándonos con esto de María Magdalena, ¿sí? Y este tema tan interesante. ¿Cómo estás, Marcela? Bienvenida a esta tu casa. ¿Qué tal, María del Carmen? ¿Qué tal, Alejandro? Gracias por esta invitación, es un honor que me hayan invitado. Y bueno, como dijiste vos, somos escuelas hermanas y acá estamos trabajando juntos en el día de hoy y muy contenta, así que aquí estoy para servirlos en lo que necesiten y cuando quieran, a su disposición. Así que bueno, buenas noches a todos y mi nombre es Marcela Giliro y gracias por estar. Pues aquí en Seres Evolución estamos muy contentos con este programa en donde el día de hoy nos vas a platicar acerca de María Magdalena y un poco cómo está relacionado con toda la energía femenina y también con lo que es la geometría sagrada. ¿Qué nos puedes platicar acerca de esto? ¿Cómo nace este encanto o para que tú te hayas enamorado tanto de este tema? Sí, yo sé que por ahí tienes unas historias hermosísimas. Me encantaría que nos platicaras acerca de esto, Marcela. Sí, es increíble cómo fue el comienzo de todo esto, porque esto fue hace más o menos, calculo, unos 3 años. Yo todavía no estaba en profundidad indagando con el tarot, y sí de la geometría sagrada, porque me interesaba mucho y había visto la flor de la vida, pero no sabía exactamente qué es lo que era. Y bueno, estaba por otros rumbos, siempre en el camino espiritual, pero bueno, nada, nada que ver con el tema de María Magdalena. Hasta que empecé a estudiar el tarot y seguía sin tener ningún tipo de relación, no lo relacionaba, o sea, tenía la misma información que tenemos todos de María Magdalena como discípula del Maestro Jesús, como el principio femenino, como la única mujer que había estado entre los apóstoles, la importancia que se le había dado a María Magdalena. Tenía esa imagen que, aunque no la creía, que la iglesia siempre la llamaba como la prostituta del grupo, pero bueno, cosas que uno escucha normalmente o veía las películas para Pascuas que estaban por Netflix o por canal privado o lo que sea. Hasta que un día común como todos, tuve un sueño que fue maravilloso, y sueño con una señora muy, muy bonita, de pelo largo, que estaba al lado de un manantial. Yo a ella la veía como de perfil, no terminaba de verle la cara completa, y había mucha agua, un manantial con agua muy pura. Entonces ella me ofrece exactamente el mismo patrón geométrico que ustedes tienen detrás de sus espaldas. Me ofrece la flor de la vida. Entonces yo lo miro y le digo, ¡ay, qué lindo! Y me lo da y le digo, ¿es para mí? Sí, sí, es para vos. La verdad que no fue un sueño muy común, porque fue un sueño lúcido, o no sé cómo describirlo realmente. Fue algo fuera de lo común, pero fue algo que me marcó, porque después, posteriormente, con los estudios que yo hice de tarot, eh, automáticamente me empezaron a hablar de María Magdalena. Los maestros en LEMAT de Guadalajara, de Barcelona, empezaron a hablarme de María Magdalena, de su relación con el tarot, de su relación con la geometría sagrada, y ahí empecé a entender un poco lo que yo había soñado. Entonces empecé a estudiar y a investigar cómo era toda esta relación, porque algo me habían querido decir. Porque esa figura que a mí me atraía, pero que no sabía qué era, la empezaba también a ver en las cartas del tarot. Y así es como comenzó absolutamente todo. Así que con referencia a la Magdalena, lo único que yo tenía es la información que les ofrecí anteriormente. Pero había algo que no me cerraba, porque yo sabía que no era lo que todo el mundo decía. María Magdalena no podía ser una prostituta, de ninguna manera, porque era una persona muy inteligente, aunque si hubiera sido, ¿cuál hubiera sido el problema? Obviamente que para la época, algo impensado. Pero era una persona muy inteligente, hablaba varios idiomas, bueno, obviamente no idioma que francés, italiano, como se habla ahora, dentro de las dialécticas, ¿no? Del arameo, del hebreo. Y por algo Jesús la había elegido
como su discípula favorita, porque ella sabía decodificar muy bien las enseñanzas del maestro. No es que uno lo diga en detrimento de los otros, pero ella entendía perfectamente lo que el maestro decía, y por algo fue su seguidora. No nos olvidemos que a pesar de que ella fue muy combativa, porque era mujer, no era muy querida entre los discípulos, pero Jesús se le apareció a ella después de la muerte, y nadie le creyó. Pero sin embargo María Magdalena, aunque no le creían, igualmente ella seguía adelante y seguía y seguía y seguía, y así hasta el día de hoy que sus enseñanzas siguen vigentes, porque somos nosotros los seguidores de esas enseñanzas las que le damos vida. Y hay toda una enseñanza espiritual atrás de todas las enseñanzas que ella dejó, sobre todo lo que tiene que ver con el amor, lo que tiene que ver con esa iglesia del corazón. Por eso nosotros, como estudiantes espirituales, ya sea de tarot o cábala, podemos encontrar un montón de simbologías en las cartas, y también en el árbol de la vida, y también en la geometría sagrada. Si nosotros comparamos, por ejemplo, la carta del... ¿Tenés por casualidad la carta del Papa ahí cerquita como para mostrar? Claro que sí. Qué interesante, o sea, esta parte que todos vamos teniendo como esa conexión y que nos van guiando los maestros, ¿no? O Pues, sea, que te van guiando a través de los sueños, otra vez de recordar tú también esta parte cuando te fue entregado este símbolo tan importante como es la flor de la vida, ¿no? O sea, yo creo que siempre tenemos como esa conexión con ese espíritu, ¿no? Y aquí tenemos a tu carta del Papa. ¿Qué nos dices acerca de esta carta? el tema del Papa siempre nos está hablando de la iglesia oficial, nos está hablando de los dogmas. En cambio, María Magdalena lo que nos está hablando es de la iglesia del amor, de la iglesia del corazón, ¿sí? No sé si se logra ver bien ahí. Además, fíjense que el Papa en su mano tiene un báculo y está haciendo referencia al árbol de la vida. El árbol de la vida también es geometría sagrada, al igual que esta geometría sagrada que ustedes tienen detrás de ustedes, como es el árbol de la vida. Pero la referencia, la comparativa que yo quería decir, es que siempre que hablemos de la carta del Papa, estamos refiriéndonos a la iglesia dogmática. En cambio, la Magdalena hace referencia a la iglesia del corazón, a la iglesia que nosotros tenemos que en este momento preconizar. Tenemos ahí la carta de la Magdalena. Nosotros vemos, más que nada, ella hace referencia, ella curaba con el agua, curaba con las plantas, curaba con el rocío de las estrellas, estaba siempre en los manantiales predicando la palabra de Jesús, las enseñanzas de Jesús. Utilizaba también la alquimia, el rocío de las mañanas, el rocío de las estrellas. Siempre esta carta nos está hablando de la unión y del cielo y de la tierra, que es exactamente lo mismo que nos habla la flor de la vida, lo mismo que nos habla el árbol de la vida. Es decir, es una carta que siempre nos está recordando nuestro origen cósmico. Siempre nos está diciendo, no debemos olvidarnos que nosotros somos seres espirituales que elegimos venir a la tierra y vivir en un cuerpo, y lo que tenemos que hacer, como dice la Kabbalah, es el camino del retorno. Nosotros tenemos que recordar siempre que nuestro origen está arriba, y que una vez que nosotros decidimos tomar un cuerpo, es para hacer una rectificación, pero entender sobre todo que exactamente eso que nos decía la María Magdalena, exactamente, nosotros somos seres espirituales y ustedes tienen que trabajar su alma para poder encontrar la conexión con el Altísimo, porque nosotros pertenecemos arriba y tenemos que rectificar nuestro ticún, tenemos que aprender aquí en la tierra para poder hacer nuestro regreso a la unidad. Eso enseñaba María Magdalena. Enseñaba que uno tiene que abrir su corazón y realmente volcar, como tiene ella en la carta de la estrella, esas jarras, y limpiar el inconsciente, todo lo aprendido, todo lo heredado, todas esas emociones discordantes, que lo único que hacen es acercarnos cada vez más al ego. Entonces María Magdalena hablaba de eso, de limpiar
exactamente todos nuestros depósitos, todo nuestro inconsciente, nuestro yesod, para poder limpiar esas aguas, y por eso ella está siempre rodeada de aguas, al igual que la carta de la estrella. Siempre nos remite a la Mem, que es una letra limpiadora, siempre, si la vemos, y aparte está siempre arrodillada, está mostrándonos la humildad, nos está diciendo, echa tus raíces, vuelca todo lo que tú sabes, limpia tu interior, conéctate con los de arriba. Fíjate que siempre hay dos árboles. Uno es el árbol del bien y del mal, es el árbol de la dualidad. Cuando nosotros decidimos tomar un cuerpo y encarnar, automáticamente olvidamos todo nuestro origen cósmico. Pero lo que te está sugiriendo ella, que a través de la sanación, a través de la curación, como hacía ella, poder atarte a tu propio árbol de la vida, que es un árbol cósmico, ¿sí? Que es un mapa del alma, que es lo que ella está permanentemente sugiriendo. Ella utilizaba perfumes, utilizaba pócimas, le explicaba a la gente que nuestro origen era divino, que no simplemente se queden con todo lo heredado, sino que busquen dentro de ustedes, porque ahí está el origen. Nosotros tenemos que volver al origen. Y eso es lo que ella permanentemente nos estaba enseñando. Es una mujer embarazada, una mujer en gestación, una mujer que la podemos relacionar con la flor de la vida, porque todas las formas curvas tienen que ver con la fecundidad, tienen que ver con todo eso que está en proceso, con todo eso que está en gestación. Entonces, es una carta muy maravillosa y muy mágica. Y sobre todo recordar, no es la iglesia del dogma la que nosotros debemos seguir. La que ella te muestra es la iglesia juanista, la iglesia de los cátaros, la iglesia del amor, la iglesia del corazón. ¿Sí? No sé si esto, alguna otra cosa querés agregar. A ver, y cuando hablas de la escuela juanista, ¿te refieres a San Juan Bautista? Exactamente. Sí, porque San Juan Ah, Bautista fue el que bautizó a Jesús, ¿no? exactamente, Ujú. exactamente. Que después fue tan desnotado como María también, ¿no? Como María Magdalena. Y después otra de las cosas que es impresionante, que se ven ahí mucho en las cartas del tarot, es su conexión con el grial. Sí, Ujú. fíjate que tiene una copita como revertida arriba, tiene muchísimas símbolos. No, esa es la emperatriz. También aquí está la copa No, también. porque, claro, pero esa es la emperatriz. Ujú. Si vos te fijás, arriba, la jarra amarilla tiene como si fuera una copa verde, ¿ves la parte de Ajá. arriba? Aquí está, aquí está. Claro, entonces hay como mucha simbología, ella está embarazada, también está anunciando su linaje. Ella era, María Magdalena, al igual que Jesús, ellos eran cabalistas, eran esenios y cabalistas. Y María Magdalena pertenecía a la tribu de Benjamín, que siempre se identifican las imágenes con lobos, y Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Era el Lari, era el león, siempre se los identifica con leones. No, pero se ve bien la carta ahí, María, ¿eh? Sí. Se ve muy bien, se ve muy bien. Así que hay un montón de simbología que nos está hablando del linaje de María Magdalena, y ella es el principio femenino, el principio de la curación, tan denotado que está ahora, ¿no? Todo lo que es la femenidad. Pero lo importante a relacionar esto con la geometría sagrada, que es el interés más que nada calculo yo y ato cabos de lo que me quiso mostrar, yo calculo que lo que quiso hacer fue mostrarme un camino, ¿no? No solamente del tarot, sino también de la cábala, porque como la cábala es una tradición mística muy antigua y nos muestra ese camino del retorno y nos está diciendo lo mismo, exactamente las mismas prédicas que ella daba. Nos está mostrando nuestro origen divino, de dónde provenimos, cuál es el origen, cómo fue creado el mundo. Entonces, este patrón que nosotros tenemos acá es lo que se llama geometría sagrada. Pero para entender la geometría sagrada, nosotros tenemos más o menos que dividirlas en dos. En la geometría sagrada, que habla de las formas femeninas, que son mucho más curvas, que son las que vamos a ver hoy, o la geometría sagrada, que tiene que ver con lo masculino, que son formas más rectilíneas. Y si nosotros vemos tanto el árbol de la vida como este patrón de información geométrica que hace muchísima referencia al Génesis, que es el que vos tenés detrás tuyo,
se relaciona mucho también con el árbol de la vida, porque es como que todo empezó en el Génesis cuando, no sé si ustedes vieron, que la primera formación, la primera forma de creación fue un círculo, fue una esfera. Y como todas las formas curvas son femeninas, acá podemos ver cómo el principio femenino fue el principio de la creación. Porque el Génesis, si vos habrás estudiado o habrás visto que siempre también se habla de Melquisedec y que se relaciona mucho con el Tzimtzum de la Cábala. Porque en la Cábala, cuando se trata de explicar cómo fueron creados los mundos, el Tzimtzum en la Cábala es lo que sería el Big Bang para la ciencia. Entonces, lo primero que se dice cuando los cabalistas preguntan, ¿y cómo fue creado el mundo? ¿Cómo fue creado? ¿Cómo fue la primera manifestación? Entonces siempre se dice que todo comenzó con una esfera bien redonda. Y esa esfera bien redonda es un principio femenino. Y cuando se dice que hubo un sin sumo contracción, ¿qué quiere decir esto? Que el creador, que el Dios, que el Ein, para formar la creación, tuvo que hacer una contracción o sin sum o una limitación de sí mismo. Y así lo que hizo fue crear una vacuidad, un espacio vacío redondamente perfecto. Ese espacio vacío no es ni más ni menos que una esfera, ¿sí? Un círculo. Y un punto en ese círculo que fue creado, se lo estoy resumiendo, ¿no? De donde vino un rayo relampagueante y comienza la creación. Y a partir de ese punto que se mueve y Dios, donde se empieza a manifestar la luz sobre las aguas, el espíritu de las aguas que dice el Génesis, y después dice, bueno, y ahora hágase la luz, es cuando ese punto se mueve y se crean las 12 esferas. Y de esas 12 esferas surge el Vesica Piscis, que es el principio de la luz. Entonces, siempre fuimos femeninos. No es porque diga esto con orgullo porque soy mujer, pero siempre la creación empezó desde un patrón femenino, desde un patrón geométrico de donde comienza toda la luz. Entonces, es importantísimo que tengamos en cuenta esto, porque a partir de desde el punto se crea la manifestación, y de la primera esfera, desde Vesica Piscis. O sea, y de ahí comienza la flor de la vida. Sí. De ahí comienza la semilla de la vida, con 6 círculos, más uno en el medio 7. 6 días fueron de la creación y el séptimo día Dios descansó. Y después surgió este patrón geométrico que estamos viendo ahora detrás tuyo, que fue la flor de la vida. En la flor de la vida lo que se hace es a esos 6 patrones originales agregarse 12 más. 12 más 6, 18, más la flor central, que fue ese punto que empezó a girar sobre sí mismo y a crear diferentes esferas, y con eso nos da un patrón 19. 19 es el máximo patrón en que puede extenderse la flor de la vida. Y de ahí comenzamos después, algo que es interesantísimo, a ver cómo a partir de esta flor de la vida comienzan a gestarse las formas masculinas, que si nosotros empezamos, vemos esa imagen que tú tienes detrás, ya se pueden empezar a dibujar formas masculinas, y a partir de eso el cubo de Metatrón, y a partir de eso los 5 sólidos platónicos, que son el ABC de la geometría sagrada, y de ahí todas las formas geométricas en cómo nosotros podemos apreciar el universo. O sea que ver esto y ver a la María Magdalena como principio femenino, si bien son cosas diferentes, está todo relacionado. Así que yo calculo que parte de lo que se me entregó es para que yo continúe esos estudios y poder entender que el camino de retorno a la unidad está a través de estas formas geométricas y a través de todas las enseñanzas que María Magdalena daba. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, a partir de lo que es este mandala de la flor de la vida, esta flor de la vida se encuentra en todo el universo, en cada planta, en cada flor, en cada árbol. Se encuentra también todo esquemático en todo nuestro cuerpo. O La sea, de ¿cómo?
y en nuestro ADN. O sea, y cómo en todo lo vamos a poder encontrar. Y qué maravilloso cuando nosotros nos centramos o meditamos con este símbolo, que podemos tenerlo, lo podemos tener en casa, o lo podemos usar como un dije, ¿no? Cómo todo eso nos va a ayudar a tener una vibración más alta, ¿sí? Y eliminar muchas de las radiofrecuencias que pueden ser nocivas también para nuestro organismo, ¿no? Y aparte que hace bien porque la geometría sagrada, al tenerla nosotros dentro de nuestro cuerpo y nuestro ADN, porque si salimos de un BCK Piscis, que es el primer patrón geométrico de donde sale la luz, quiere decir que nosotros salimos de la luz. Somos luz, porque tenemos esa chispa divina. Entonces, cuando vemos una geometría sagrada, del tipo que sea, una arquitectura, cualquier cosa que contenga el número de oro, eso va a provocar una resonancia dentro nuestro y va a hacer que algo nos agrade. Por eso algunas cosas nos agradan más que otras, exactamente. Cuando se junta estas dos circunferencias, que sería lo que se llama en el Génesis, hágase la luz, porque ya se genera el segundo movimiento, porque ese punto que está en la circunferencia, que hay un punto que es el punto del Génesis, el patrón del Génesis, cuando genera el primer movimiento y se mueve, no hace más que formar otra circunferencia. Entonces, ese es el patrón de la luz, y eso tenemos nosotros. Cuando vemos una catedral que nos gusta, cuando vemos esta forma geométrica, cuando vemos la baraja de Lemat, que nos gusta más que otras, por ejemplo, ¿sí? O la mandorla, que tiene la carta del mundo, acá tenemos la proporción áurea. Si nosotros dividimos la altura por la anchura, nos va a dar el número de oro, las 3/5 partes. Entonces, esa resonancia que nosotros la vemos es porque la tenemos también dentro nuestro. Y por eso nos gustan tanto las cosas, porque nosotros también tenemos esa geometría sagrada. Además, este tipo de símbolos, como se pueden usar, por ejemplo, todas las que son curvas rectilíneas, son para materializar, como por ejemplo un Metatrón, ¿sí? Que son formas más masculinas. Pero las formas más femeninas, como por ejemplo la semilla de la vida, el fruto de la vida, o la flor de la vida, como estamos viendo nosotros, las podemos poner en nuestras casas, en nuestros negocios, en una escuela, porque lo que van a hacer es que lo que estamos haciendo como proyecto se materialice, pero todo aquello que tenemos en gestación, todo aquello que se está como formando, ¿sí? Si nosotros abrimos un negocio o una escuela, podemos poner este tipo de simbología, porque lo que hacemos es que ayude a crecer. O una BCK Piscis. Por ejemplo, podemos ponernos cuando una mujer está embarazada, podemos ponerle un BCK Piscis también, la unión de las dos circunferencias. O cuando queremos que también crezca mucho un proyecto, un BCK Piscis. Porque de ahí se genera la luz. Entonces, esto es un poco también de lo que hablaba María Magdalena, ¿no? Porque además es sanador. Ella sanaba con esto. Sanaba con este tipo de simbología. No solamente con flores, con plantas, con aguas, con pócimas, porque todo esto es muy amoroso, toda esta simbología. Y ella era puro amor también, era su iglesia y su filosofía del amor, ¿no? Pero más que nada yo creo que parte de lo que se me quiso mostrar fue que el camino al origen es otro, o sea, indagá por este lado, porque todos los secretos están en la geometría sagrada, todos los secretos los podés encontrar en la cábala, en el tarot, y en otras cosas también, pero yo lo encontré en el tarot y en la cábala. Es como que en la cábala está todo oculto, y en el tarot me permite ver esa simbología oculta, pero en las imágenes. En cambio, en la cábala nosotros lo que vemos es el árbol de la vida, que encaja perfecto, perfecto encaja el árbol de la vida en la flor de la vida, porque ambas dos figuras geométricas tienen un centro donde convergen. Y como ese punto, ese Shem, que es donde es una Yod, una letra Yod, que es el principio y el origen, donde comienza todo y empieza a expandirse y genera todas las esferas, ese mismo punto es el Tiferet del árbol de la vida. Entonces, lo que nos está indicando es ese punto de conversión,
tanto de la flor como del árbol, es la unión entre el cielo y la tierra, el origen del humano. Eso es lo que nos está diciendo, el origen está en tu alma, en poder indagar en el alma, en el Tiferet. O sea, es por ahí el camino. Así es como yo lo entiendo, ¿no? Y mucho más extenso, se puede hablar palabras técnicas y un montón de cosas más, pero no tiene sentido. Simplemente que entendamos que nosotros venimos de una forma geométrica de la luz, como es el Vesica Piscis, y eso está en absolutamente todo, porque si yo miro en este momento esa forma geométrica, hay un montón de Vesica Piscis ahí, un montón, que es exactamente lo que nosotros tenemos dentro, por eso nos gusta tanto la geometría sagrada, y nos atrae tanto. Claro, y sabes que es como la perfección que existe en el universo, ¿no? Si nosotros nos vamos al momento de la concepción, vamos a ver que lo primero son dos esferas que se empiezan a formar, ¿no? O sea, de un óvulo cuando es fecundado, lo primero que se forma son dos y empieza así después toda una serie de esferas o mórulas que se va formando hasta formar antes de conformar un cuerpo humano, se forma esto, ¿no? Entonces las dos esferas primero se empiezan a unir completamente. Y desde ahí está perfectamente explicado esto del origen de la vida, ¿no? En donde tú lo explicas perfectamente acerca de esta expansión, de este vacío que se forma, ¿no? La vacuidad, ¿no? En donde ya no importa lo femenino, lo masculino, sino que llega a esa vacuidad, ¿no? En Claro. antes de formar algo más, se forma esa vacuidad, ¿no? El vacío. Lo interesante es que tanto para el tarot como para la cábala, esto indica una unión de los opuestos. No es que hay femenino y masculino, hay lo que se llama un andrógino. Entonces, cuando nosotros pensamos, porque estos son términos que son muy, hay que dejarlos muy en claro, porque es interesante saber que el principio femenino es como que fue el generador de todo, porque cuando se crea un espacio igual al del creador, para que nosotros entendamos que nuestra chispa divina viene de ahí. O sea, es imposible que escapemos a eso. Por eso todos tenemos un origen divino, porque si se hizo una contracción y se crea parte de lo mismo, se contrae para crear lo mismo, entonces sí o sí tenemos un origen divino. Y ese punto, que es una yod, que es el principio del Génesis, comienza a expandirse. Entonces, también nos está mostrando que no hay sexo, o sea, no hay género, que es andrógino para el tarot, y para, para la cábala también. Y eso es importante también saberlo, porque este tipo de geometrías nos está mostrando también el Génesis, el patrón del Génesis, cómo comienza con un punto y después las esferas llegan a 6. Son 6 días de la creación más el punto central, porque las esferas rotan sobre el mismo ecuador de la primera esfera. Y ese punto es en el 7º día Dios descansó. O sea, cómo el Bereshit bara Elohim, que es como comienza el Génesis, te va describiendo todo, y cómo el Espíritu de Dios navegaba sobre las aguas. Primer movimiento. Hágase la luz. Segundo movimiento y creación de la Vesica Piscis. Y así continúa todo. Entonces es muy interesante ver eso en la geometría sagrada. No es simplemente un símbolo decorativo, hay mucha información detrás. Y todos son conocimientos milenarios, ancestrales, que antes estaba reducido a círculos muy cerrados, pero ya es como que todo eso se acabó, porque ahora es momento de que aparte la gente tiene mucha tendencia ahora a buscar este tipo de conocimientos. Y es como la Kabbalah y el Tarot, que son muy, muy ancestrales, pero ya está circunscripto al universo, ya no más a círculos cerrados. Y eso es lo importante, porque llegó el momento de que todo esto salga a la luz, como lo mismo que somos nosotros, ¿no? Luz. Y bueno, el principio femenino es importante, el tema del origen es importante, y el tema del Génesis también es importante, y de cómo fueron manifestados los mundos. Y esa información
está oculta en estos patrones geométricos. Ni hablar del Metatrón, ni hablar de los demás sólidos platónicos, ¿no? que surgen a partir de la continuación de esas esferas, que después pasan a ser formas rectilíneas, cubos, el octaedro, el hectaedro, y bueno, y seguimos, ¿no? Que es una maravilla todo esto, es muy interesante, es muy lindo. ¿Qué nos puedes hablar acerca del cubo de Metatrón? ¿Qué nos puedes hablar? Mira, el cubo de Metatrón es para mí uno de los patrones geométricos que más información tiene en el universo. Porque si todo empezó en un punto y terminamos en el cubo de Metatrón, que contienen, de ahí salen los 5 sólidos platónicos, imagínate toda la información que hay, que es un poco lo que yo te venía a decir ahora, te estaba diciendo. Y se utiliza muchísimo para materializar y concretar, pero ya ahí hablamos más de formas más masculinas, porque si empezás con la semilla, después seguís con la flor, y después seguís con el fruto de la vida, y ahí ya empezás a trazar el cubo, y de ahí sacás el hectaedro, el octaedro, el icosaedro, el dodecaedro, entonces son todas formas que ya dejan de ser redondas. Pero para mí, y esto sí te digo, para mí es puramente, porque el inicio de la mezcla lo curvo y lo recto es exactamente esta imagen que tienes detrás, porque en las anteriores era todo curvo, acá ya te permite que vos puedas empezar a dibujar formas masculinas, más rectas. Ya en el cubo de Metratón las contiene absolutamente a todas. O sea, es borrar para ver un cubo, borrar otra línea para ver el dodecaedro, y borrar otra, porque si no a simple vista es una mezcla de líneas, pero es maravillosa, y como tenemos todo eso en el ADN, cuando lo vemos nos resuena y nos encanta. Y el cubo de Metatrón realmente está totalmente en esta figura, en la flor de la vida. Claro, porque cuando De ahí empezás es donde a sacar, tenés que empezar a sacarle también las que tiene alrededor, porque acá contiene 19, acá la flor de la vida está en máxima expansión, ¿sí? En muchos templos egipcios está esta figura. Obviamente no es fácil de acceder. Yo hubo un templo en que no pude llegar porque tenía que ir con un convoy, que es allá con la policía de Egipto, y en ese momento no fui porque era un momento conflictivo, que es el templo de Abidos. En Abidos está exactamente esta imagen, que es maravillosa. Sí, 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 aquí exacto. En el templo de Osiris está esa figura colocada. Hay dos ¿Viste? figuras de la flor de la vida exactamente, solo que ese templo siempre está inundado. Es un Siempre. templo que está inundado siempre, pero incluso en la tradición egipcia se dice que todos los egipcios deben de visitar al menos una vez en su vida ese templo. Mira, yo no soy egipcia y no voy a morirme antes de... Fui 3 veces, no, 4 veces a Egipto. Y nunca pude llegar a Abidos. Porque viste que es un lugar también bastante peligroso para las mujeres. Hubo atentados en ese lugar. No quieren que las mujeres vayan a ese lugar. En realidad no quieren al turista, no es solamente a la mujer, no quieren al turista en el templo de Abidos. Pero sí sé que está porque he visto muchas imágenes. Pero, por ejemplo, está en su máxima expansión, que son las 19 esferas, como las que vamos viendo acá. Pero en China he visto que se exceden en los biombos, que he tenido la oportunidad de ver, exceden los 19 esferas. Ya no sé ahí hasta qué punto es correcto o no, porque no lo sé, no, realmente no puedo meterme en eso, porque no lo he visto más que en China, pero está. A mí me tocó en Turquía, en Efeso, en la biblioteca, ver el símbolo de la flor de la vida, también labrado, o sea, no pintado, sino también labrado, ¿sí? Entonces, una figura que yo creo que en muchas culturas se ha manifestado y se ha estado dando. Ahora, es el camino realmente. Turquía era el camino, ¿no?, que venía de Oriente hacia Occidente, ¿no? Hacia todo lo que fue Europa. Entonces, pues también era un paso obligado todo lo que era Turquía, ¿no? En aquel entonces, sí. Pero imagínate toda la información que contiene. Uh -huh. Contiene acerca del Génesis,
sea, cómo fueron creados los mundos. Es la base del árbol de la vida, o sea, te está enseñando el camino al de retorno a la unidad, te está diciendo que es la unión entre el cielo y la tierra, cómo tenés que trabajar vos tu personalidad para poder rectificar lo que viniste a hacer. O sea, está hablando de un montón de cosas. Y a su vez te está hablando que, bueno, esto es más para la cábala, ¿no? Pero la cábala siempre habla de 3 estadios de reencarnación y te dice que el espíritu tiene recién conexión con el cuerpo, el espíritu, cuando se produce el Vesica Piscis. Es decir, nosotros estamos conectados con el alma más instintiva o animal que se llama Nefesh, ¿sí? Que es ahí cuando se produce su unión del Vesica Piscis, la unión de las 2 esferas. Después, a los 3 o 4 meses, más o menos de embarazo, cuando empieza a latir el corazón, que se empieza a formar el feto, que ya está hecho, feto, es cuando entra la segunda parte del alma, que es el Ruach. Y recién, en la tercera parte del alma, que es el Neyamá, entra con el primer respiro o el primer llanto del bebé. O sea, vos fijate toda la información que te está dando cuando nosotros vemos la flor de la vida con el árbol de la vida. ¿Entendés? O sea, te está dando información que está oculta. Y toda la que hay también, además de eso. Y las cartas nomás del tarot pasa, ¿no? El propio, como vimos recién, el Papa tenía el báculo de lo que, en el báculo están los 10 sefirot, los 10 sefirot del árbol de la vida. O sea, todas las cartas, la misma papisa también te está hablando de esta información que estamos hablando. Tienen en su mano el árbol, el libro de los 72 nombres de Dios, el libro de la Torá, o sea, te está diciendo, volvé, ahí tenemos, ¿ves? Esas cruces que tiene en su pecho de decir, abre tu corazón y encuentra dentro tuyo toda esa información oculta que en el momento de reencarnar, en el momento que tomaste cuerpo, no recordás tu origen divino. Eso también te está hablando el árbol de la vida, la flor de la vida, las dos. Entonces, esos velos que ella tiene, saca esos velos, recuerda, busca, indaga, ¿sí? Es mucha, mucha información. Que no solamente en la cábala, sino también en las cartas del tarot, que es lo que nosotros hacemos a diario, ¿no? Claro que sí. Oye, Marcela, ¿y cómo podría, digo, hace un momentito comentaste un pequeño consejo con la Vesica Piscis, ¿no? Sí. Pero consejo que pudieras dar en lo general para que la gente pueda de cierta manera activar estos símbolos de geometría sagrada y pueda tener algún beneficio, algún consejo que quisieras dar, un ritual. Mira, hasta donde yo te puedo decir, que es lo que yo tengo, yo el BCK Piscis uno lo puede poner en la escuela. Vos en tu escuela, en LEMAT, también podés poner un BCK Piscis, porque tiene que ver con todo lo que es expansión, generación, abundancia, ¿entendés? Es luz, es luz. También se pueden poner nombres en la BCK Piscis. Podemos ayudar a alguien, podemos poner nuestro nombre, el nombre de la escuela, el nombre, si queremos sanar, podemos poner un nombre de Dios también dentro del BCK Piscis. Podemos poner, pedimos sanación por una persona, el nombre de la persona, el Men Heijin, el número 5, por ejemplo, que es un nombre de Dios muy común, que se utiliza mucho para sanación. Se puede poner el nombre de la escuela, el nombre tuyo, el de la persona, el apellido, etcétera, etcétera. Porque es la unión, es todo, ¿no? Se puede poner en la unión y también fuera. Eso se puede hacer como ritual también, pero también se puede poner un BCK Piscis detrás de la pared, ¿por qué no? Como ponemos el Metatron. Yo en mi escuela tengo, de donde yo hago las lecturas de tarot, la misma que tenés vos. Y a mi izquierda tengo el cubo de Metatron. Y donde doy clases, tengo otro Metatron, porque tengo locura, me encanta. Nada más que uno está circunscripto dentro de una circunferencia y el otro está sin circunferencia. Pero también está indicando los sólidos platónicos, porque los sólidos platónicos se caracterizan por ser geometría sagrada, por supuesto, y este tipo de patrones geométricos que todos tienen sus ángulos iguales y se pueden circunscribir dentro de una circunferencia. Son exactos. Por eso son sólidos platónicos, ¿no? Son el ABC de la geometría sagrada. Pero bueno, como ritual lo pueden poner. Y de ¿Perdón? toda la geometría, o sea, de todo, ¿sí? Pues Todo. bueno, yo también, por ejemplo,
cuando he estudiado lo que ha sido geometría sagrada, con la flor de la vida nos dicen que lo podemos poner debajo de nuestra agua, Sí. ¿no? Y tenerlo como portavasos o en tu agua que vas a tomar, ¿sí? En tu comida, en tu ventana, o sea, no necesitamos que seamos terapeutas o tarotistas para tener la flor de la vida. Al contrario, nos va a ayudar a todos que lo pongas en la puerta de tu casa, o sea, que lo tengas en varios lugares. Hace un momento tú me comentabas que lo pusiera en el módem, en donde están las radiaciones, en donde están radiando, en el teléfono, ¿sí? En diferentes partes, que esto nos puede ayudar mucho a evitar todas esas radiaciones y que nos lleguen mucho menos agresivas, Yo ¿no? creo que son símbolos de poder muy fuertes que contienen una energía divina que uno a veces no toma conciencia. Y con el péndulo yo los he medido muchas veces y la energía o sea, con el péndulo, lo que gira el péndulo es increíble. Uh-huh. Eh, en ambos, ya sea en este como en el cubo de Metatron. O sea que yo creo que se puede utilizar hasta para tomar el agua también. Pero porque también es cuestión de creer, ¿no? Es también lo que uno la actitud que uno le pone. Yo creo muchísimo en esta simbología. Y no necesita curarse ni nada, porque tiene una fuerza increíble. Son símbolos de poder. La propia geometría sagrada tiene eso. Así es, así es. Incluso hay meditaciones con la geometría sagrada, con el Sí, cubo, el dodecaedro, con todos ellos. Sí, con todos los sólidos platónicos, que es muy interesante porque cada uno se asocia también al agua, a la tierra, al fuego, y es interesante también trabajarlo porque como está en los sólidos platónicos, también está en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, podemos trabajarlo muy bien también esa parte, haciendo meditaciones o trabajando con los sólidos platónicos. y si empezamos con la mórula, ya tenemos nuestra geometría desde el momento desde Así. la construcción. Uh-huh. Y es pues activarlo, ¿no? Bueno, aquí Ale, yo creo que ya nos tiene por ahí unos saluditos que quieren saludarte. A ¿Sí? ver, por aquí por el Face, te van a dar muchos saluditos, que ya vimos que hay muchísimos el día de hoy aquí. Ah, mira. De verdad, sí, sí. A ver, ¿quién está saludando? A ver, Ale. Ale no la ves, pero aquí está Aquí atrásito. ando. Les mando saludos Silvia Pousa. También les mando saludos Beatrice de Besiers, Migdelia Campos, Ah, sí. Jimena Guerrero de Colombia, Jimena Guerrero, Rangel García, también desde Colombia, Karina González, Lorena Tamayo, Héctor Santa Cruz, también les manda saludos, Viridiana Montero, Ay, la Viri, hasta Querétaro. Ernesto Loza, Uh-huh. Lina Marcela Nieves y Jacqueline Medina. Ay, pues muchas gracias. Un saludo para todos ellos. Te mandan muchos saludos. Están muy contentos de que estés aquí con nosotros por lo que estábamos viendo aquí. Sí, y pues bueno, es un placer de verdad tener toda esta información tan interesante, ¿sí? Y que nos puedas dar esta oportunidad de que nos acompañes, Marcela. No, cuando quiera. Claro que estaría súper interesante que nos permitieras volverte a invitar para que nos hables del árbol de la vida, que eres una expertaza. Sí, yo sé que tienes ahí, Sí, sí, que sí. te encanta y que lo sabes al revés y al derecho. Cuando sea grande voy a ser como tú, porque porque no, es impresionante todo ese conocimiento que tienes el árbol de la vida con el tarot y es maravilloso, maravilloso, la verdad. Sí. Claro, porque lo que pasa que una cosa es cuando uno puede volcar la cábala al tarot, ¿sí? Uh-huh. Que podemos ver un montón de información, pero también es importante estudiar cábala. Uh-huh. Entonces,
son dos caminos diferentes, pero que te dan muchísima información, porque una cosa es verlo desde un costado para poder analizar el tarot, y una cosa es cuando uno estudia cábala solamente y después también lo puede volcar. Entonces esa información también te le da muchísimo, la introducción a la cábala, bueno, o diferentes niveles que puedas adquirir. La cábala es muy importante, realmente al que le gusta, lo atrapa, al igual que el tarot, te atrapa, porque uno te lo muestra en forma visual, como es el tarot, y después del otro te lo hace buscar y te pone de espejo. Porque en la cábala vos te pone un espejo adelante tuyo, te hace trabajar sí o sí, de dónde venís, quiénes son, por qué viniste, qué tenés que rectificar, qué es lo que tenés que corregir, por qué elegiste venir, en qué momento estás. O sea, es maravilloso. No es fácil, pero para el que le gusta, engancha, es como medio adictivo. Cuando quieras, María del Carmen, no hay problema, pero ahí ya tenemos que hacer algo específico, con imágenes y con todo. Sí, Ahí ya. tú mandas, ya sabes. Tú mandas Ese- aquí en tu casa. No, tranquila, tranquila. Espero que les haya gustado. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer? Preguntarles por ahí a los ¿Hay chicos. alguna pregunta, Ale? A una persona nos pone que le gustaría una plática sobre los sólidos platónicos. Una plática sobre los sólidos platónicos. Bueno, pronto la prepararemos. Sí, es interesante, es muy interesante todo lo que son los sólidos platónicos, pero sí, estaría interesante que la realizáramos. Así que Hay que mostrar imágenes y todo para que lo vayan viendo. ahí tenemos que reunir imágenes, porque sí, eso sí, sin imágenes no. En realidad sería como una clase, porque se parte del punto para terminar en los 5 sólidos. Uh-huh. Si no, no sabes de dónde sale. Uh-huh. Sí, así es. Así es. ¿Alguien más, Ale? Patricia Araceli Castellano les manda saludos. Pati Araceli te manda saludos, la Pati. Sí, Ya. bueno. Nadie pregunta, están todos callados. ¿Eh? Nadie pone cartita, nada, están todos callados, nadie dice nada. ¿Cómo que nadie dice nada? Pues, ¿Qué cartitas? No. No, que no piden preguntas, ¿viste? Están todos, no quieren preguntar. no, yo no sé qué les pasa, pero yo creo que has explicado muy bien. Mejor. Es como decía, yo tengo una maestra que decía, no hay preguntas, no hay respuestas. Simple. ¿Cómo podemos aprender más de la cábala? ¿Cómo podemos aprender más de cábala? Estudiando. Estudiando. Hay que conectarse para que Marcela nos dé clases. Mucho. Tienes que buscar un buen maestro que realmente sea tu maestro. No diciendo maestro, que sea tu maestro de verdad, tu guía, que vos tengas afinidad y que esa persona que te transmita, vos sientas que realmente, pero realmente lo que estás estudiando te está llegando. Porque son conocimientos profundos, difíciles, y lo tenés que asimilar muy bien. Entonces, lo que hay que hacer es buscar qué es lo que vos querés hacer. Una cábala aplicada, una cábala religiosa. A mí, por ejemplo, lo que es religioso no me interesa. A mí me interesa la cábala, o sea, me interesa estudiarlo, pero hacer la cábala aplicada, la cábala que nosotros podemos darle hoy a la humanidad. Porque si no, seguimos de vuelta cerrados en un mismo círculo, que no es la idea. No. La idea es que esto se expanda, y la idea es que esto ayude a que tomemos conciencia de un montón de cosas. Aparte, la cábala es el arte de la divina presencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si vos no pasás la cábala por la meditación, que si vos no lo sentís por el cuerpo, no va a haber forma de que eso lo puedas entender. Va a ser un libro que dejes arriba de la mesa y que nunca abras. En cábala tenés que tomar la teoría, pero tenés que hacer la práctica. Esa es la forma de estudiar cábala. Buscar un maestro que te llegue y después hacerla viva, hacerla carne. Si no la meditas, no hay forma de que la entiendas. La cábala teórica, podemos estar días y no vamos a entender nada. No quiere decir que no sirva, la teoría sirve, ojo, sí, por favor. Pero es también parte del complemento. Lo importante es que vos lo sientas. No sé si respondí a la pregunta. Sí. Preguntan si pueden imprimir la figura de la flor
y con eso ya, o la Vesica Piscis para protección de su hogar. Solo Sí, sí. por supuesto. Por Ok. supuesto que sí. Ujú. Pero igual se compran ahora, son muy económicas, se pueden comprar en madera en cualquier lugar. Ujú. En madera, en stickers, Stickers. en un montonal de cosas, o sea, lo pueden imprimir y sí, ciertamente es maravilloso. O mandarlo a hacer en madera es fabuloso, ¿no? Ahora Sí, con estos rayos láser son geniales, ¿no? yo creo que antes que, volviendo a la pregunta que nos hacían antes, yo creo que lo que habría que organizar más que nada para llegar a los sólidos platónicos es empezar de cero. Es decir, hacer esta charla que fue introductoria, ¿no? Que el disparador por ahí fue María Magdalena para mostrar el principio femenino, que también contiene estas formas, es empezar desde el punto, empezar desde cero y de ahí llegar al Metatrón. Claro. Va a Estaría ser muy interesante, sí. O sea, lo podemos programar, no sé, ¿te parecería como para enero, para empezar en Sí, en enero. Pero eso es como tipo clase, María, porque hay que mostrar todo. Ujú, como una clase, sí, se me hace muy increíble, se me haría increíble, sí. Sí, claro que sí. Pues lo platicamos y por ahí Claro, sí. hacemos una promoción para que ver quiénes son los que se apuntan. Pero sí, yo creo que ya a un mes de Navidad, yo creo que está muy complicado iniciar algo. No, aparte ahora no. Mira, yo voy a abrir los cursos de Cábala online, Ujú, también calculo que van a ser para enero, ujú. porque es como que ahora imposible casi. Yo voy a dar el curso de tarot de introductorio ahora, pero ya después, hasta enero no se va a mover nada. Así es. Entonces, pues bueno, sí, nosotros también estamos, también mañana iniciamos Arcanos Mayores, sí, entonces también estamos con todo, ya tenemos un grupito y vamos a iniciarlo mañana. Entonces, para todos aquellos que se quieran todavía inscribir, todavía están a tiempo, láncese y también para allá Argentina, pregunten al que, como dice Marcela, escojan a su maestro y cuál es el con el que más les late, cuál es el que más les resuena en su corazón y ese será su maestro adecuado para estudiar cualquiera de estas técnicas o estas que son filosofías de vida, ¿no? Porque yo creo que también el tarot también es más una filosofía de vida que tienes que estudiar, que tienes que profundizar y que tienes que seguir. No es nada más el trabajar con un tema adivinatorio, ¿no? Sino que estamos tratando de que esto llegue muchísimo más allá, más al espíritu, a que sea más evolutivo, a que podamos crecer, que podamos realmente usarlo terapéuticamente para que este método que nos han enseñado Daniel y Encarna fructifique y que pueda llegar a mucha gente, ¿no? A que pueda sanar muchas personas. Y bueno, pues recordarles que ahora en el mes de diciembre vamos a tener el curso de ángeles, nuestra tradicional meditación con los ángeles. Ya están preparadas sus velitas, no sé dónde lo vamos a dar. Claro. Sí, yo creo que lo daremos por acá en el auditorio que lo hicimos el año pasado. Sí, para que ustedes vean también esta meditación que es hermosísima, que nos lleva a unos niveles muy, muy lindos de espiritualidad y de conocer cuál es el verdadero sentido de esta Navidad, ¿no? Y de reconocernos por ahí. Entonces, ya le está preparando la publicidad para que todos se puedan inscribir. Recuerden que son cupos limitados. Yo creo que vamos a dar también uno online. Y ¿qué otro anuncio tenemos por ahí, Alejandro? ¿Tenemos otra pregunta? Ah, tenemos Sí. otra pregunta. Sí, Ándale. preguntan que si tienen que citar alguna oración específica cuando utilicen la flor de la vida. Que si hay una oración específica. No, podés decir lo que quieras. Por ejemplo, yo antes de empezar recién la clase, mientras María conectaba todo, yo hice una oración. ¿Y por qué no la compartes? ¿No la puedes compartir esa oración? ¿La puedes decir para que elevemos todos esa vibración y estemos conectados? Siéntense derechos
Yo la recito y bueno, es el Shema Israel, que siempre se da para que estemos alineados con los mundos inmanifestados. Y si pueden, no importa si no lo pueden seguir, pero es cortita. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Yevot Alkuton Leolam Baed. En la luz y por la luz. Muchas gracias, Marcela, hermosísima, se siente una energía preciosa. Nos la deberías de compartir para, si se puede compartir, nos la podrías compartir. El Shema, después te lo paso para que yo lo tengo en las puertas de las casas. Ese Shema Israel es el que está dentro de las mezuzás. ¿Vieron cuando en la religión judía tocan la puerta, que tienen como una mezuzá? Está hecho en un rollito que no puede ser impreso ni nada, sino que hay un rabino que la escribe con tinta y la pone ahí. Es una oración, el Shema Israel es muy conocido, si lo buscan en internet va a estar, pero yo ahora se los paso para que ella lo vea, después lo explicamos bien, pero con eso se alinean totalmente a los mundos inmanifestados, se alinean a ese árbol que tienen ahí y a esa imagen. Bueno, sí. ¿Otra pregunta? Otra pregunta. Bueno. Me preguntan si primero se estudia la cábala y después el tarot o viceversa. Todo junto. Todo junto, bueno. No, empecé con lo que sientas. Está todo relacionado, pero todo junto. Los 72 nombres de Dios con la cábala y el tarot, las tres juntas. Muy bien. Pásanos tu Face, ¿sí? Para que puedan acceder y para que puedas compartir todo esto de la cábala y que quien se quiere inscribir ahí en lo de la cábala también se puede inscribir en este curso online, ¿sí? Mi Facebook es Lemat, o entran en la página oficial www.lematargentina.com y ahí se pueden inscribir, pero yo todavía no lancé online el curso, pero sí, si ustedes se inscriben ahí, automáticamente todos los cursos que yo comienzo les llega la notificación. Calculo que para enero ya vamos a tener los cursos online, miren que dura un año. O sea, de cábala, no es una cosa cortita. Pero bueno, no importa, ya No iremos. importa. El que quiere, llega, ¿sí? El que quiere, llega, exactamente. Así es. Muchas gracias, María del Carmen, muchas gracias a todos. Y bueno, que tengan buenas noches. Tenemos 3 horas de diferencia con México. Acá son como las 11 de la noche. Muchísimas gracias por este esfuerzo y por este regalo tan lindo. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Marcela. Yo espero que todos vayan y compartan contigo en este curso online que va a estar ahí de cábala hermosísimo, ¿no? Y te deseo lo mejor, te mando un abrazote. Yo ¿sí? también lo mejor para mañana y todos estos días, ¿sí? Gracias. Y después te mando el Shema Israel para que vos también lo coloques. Sí, claro que sí, por supuesto. Pues yo también quiero agradecerte, Marcela, la verdad el contenido de tu ponencia estuvo súper interesante, muy enriquecedor para toda la gente que nos está viendo, entonces, pues felicitarte y agradecerte mucho y pues también aprovechar, ¿no? Que el día de ayer fue el día del taromante, pues también te mando un fuerte abrazo y mis felicitaciones. Igualmente. Cuando ustedes dicen ponencias, para nosotros es tan raro, yo aprendí con España y México la palabra ponencia, porque nunca la había escuchado. Entonces pensé que me hacía referencia a Lemat, a la semana de Lemat, ¿me entendés? No me di cuenta que era ahora, que te referías ahora. Muchas gracias, Alejandro, muchas gracias. Gracias por todo, de verdad. Buenas noches. Claro Saludos que sí. a todos. Pues hasta luego. Gracias y pues recordarles a todas las personas que nos están viendo que bueno, el día de hoy adelantamos un poquito el programa, pero ya saben que la cita es todos los lunes a las 8 de la noche en su programa de siempre de Ser es Evolución.
Así es, y pues muchísimas gracias. Ale todavía está aquí con el teléfono. Parece que hay algunas personas que están aquí, las preguntas. pero muchos... ¿Más preguntas? ¿En serio? ¿Más preguntas? Ya dice que ya. Adiós, gente. Muchas gracias. Muchas gracias y Hello. que Dios te bendiga. Si hoy No, siempre. igualmente, Muchas por favor. gracias. Adiós a todos. Adiós.